sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan en dos, inundados en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana Rey de salvación, Hosana Dios Santísimo. Para nosotros, amén. Te voy a pedir que ahí donde estás, hermano, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orarle a Dios. Vamos a pedirle que nos hable en nuestras vidas, porque creo que este mensaje, hermanos, es un tipo de mensajes que es para hoy, para estos tiempos, amén. Pero vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Bendito Dios, Padre, te damos gracias, Señor, primeramente, Señor, por quien tú eres, Padre amado. Gracias por ser nuestro Salvador. Gracias porque nos rescataste, Señor, de ese mundo de pecado donde nos encontrábamos perdidos, Señor. Pero tú, Señor, en tu gran misericordia, Señor, nos vistes, extendiste tu mano, Señor, y nos rescataste, Señor, de una muerte eterna, segura, Señor. Padre, es por eso que hoy estamos aquí para alabarte, adorarte y glorificarte, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablándonos hoy por medio de tu palabra, Señor, porque necesitamos más de ti cada vez, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén, amén. Vamos a iniciar con un aplauso al Señor, hermanos. Puedes tomar tu asiento. Y miren, hermanos, hoy quiero predicar, hermanos, bajo un tema, hermanos, que lo he titulado, hermanos, levántate, sacúdete el polvo y avanza. Creo que estamos viviendo en tiempos, hermanos, donde necesitamos, hermanos, realmente, ¿verdad? Levantarnos, hermanos, levantarnos. Y no nomás levantarnos, porque cada uno de estos tiene su enseñanza, ¿verdad? No nomás levantarnos, pero hermanos, mira, cuando uno se cae, vamos a decir, hermanos, cuando uno se cae o está en tierra, se cae. ¿Qué es lo primero que una persona hace cuando se cae, hermanos? Lo primero que una persona hace es que mira a todos lados a ver quién lo vio, ¿verdad? Esperando que nadie nos vio, especialmente si nos caemos donde hay mucha tierra. Y lo segundo que hacemos es que nos levantamos. ¿Y qué es lo siguiente que hacemos, hermanos? Nos sacudimos el polvo, ¿verdad? Para que nadie sepa que nos caímos. Pero yo creo que cuando una persona se cae accidentalmente, hermanos, especialmente como digo, ¿verdad? Donde hay mucho polvo, hermanos, yo creo que lo primero que la persona es no solamente levantarse, pero lo segundo, se sacuden el polvo. Y luego, hermanos, lo tercero que hacen es siguen avanzando hacia donde iban. Amén. Esa caída no lo detuvo. Esa caída, hermanos, ese polvo no lo detuvo, ¿verdad, hermanos? Pero ese es el tema del mensaje hoy. Levántate, sacúdete el polvo y avanza. Amén. Y quiero, como un tipo de introducción solamente, hermanos, decirte que mira, la vida cristiana, hermanos, no es una línea recta sin tropiezos. Yo creo que los que ya estamos avanzaditos en el evangelio, que ya tenemos algunos añitos, yo pienso que ya sabemos eso. Amén, hermanos. Que mira, cuando uno viene al evangelio, muchos te mienten, muchos te dicen ven a Cristo y todo va a ser color de rosa, todo te va a ir bien. Y hermanos, pero a través de las experiencias aprendemos que la vida cristiana no es una línea recta sin tropiezos. En muchas ocasiones, hermanos, hay caídas, retrocesos, hermanos, donde a veces en vez de avanzar, a veces pasamos por situaciones donde retrocedemos a veces. Momentos de confusión pasamos a veces, hermanos. Pasamos momentos de dolor. A veces pasamos por procesos de pecado, de derrota y de estancamiento espiritual. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos han experimentado cada una de estas áreas, hermanos? Yo pienso que muchos, hermanos, amén, si somos honestos. Pero ¿sabes qué?
lo hermoso de todo esto es, miren hermanos, no importa que tú hayas atravesado en la vida. Muy bien, tú puedes haber atravesado, hermanos, momentos donde has tenido caídas. Quizás momentos, hermanos, donde has estado confundido, ya no hayas ni qué hacer. Dolor, pecado, derrotas, todo esto. Pero lo bueno de todo esto, hermanos, es que, hermano, no importa en qué situación es, pero Dios nunca nos deja abandonados. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos llama con voz de padre, como un padre, hermanos. Dios nos llama con voz de padre diciéndonos: vamos, fortalécete, mi hijo, levántate, sacúdete el polvo y avanza, porque yo no he terminado contigo. Muchas veces esa es la palabra de aquel Padre amoroso, que Él ve que a veces caemos y Él no te abandona cuando caes. Él simplemente te anima, te dice: vamos, mi hijo, avanza, fortalécete, tú puedes. En este mensaje, hermanos, quizás es para la mayoría de nosotros que hemos atravesado estas cosas. Este mensaje es para ti que quizás te has sentido cansado espiritualmente, simplemente. Que te has sentido cansado espiritualmente. Para ti que estás a lo mejor estancado en una temporada difícil de tu vida y sientes que por más que quieres avanzar no has podido. Este mensaje quizás es para ti que sabes que Dios te llamó, pero has perdido el rumbo hacia dónde caminar, hacia dónde ir, qué hacer. Dios nos da la palabra y nos dice: levántate. Tu iglesia, tú y yo no fuimos creados para quedarnos en el suelo. Tú y yo no fuimos creados para que, hermanos, en ocasiones cuando tengamos una caída, que nos quedemos ahí tirados en el suelo. No, Dios no te creó ni a ti ni a mí para eso, hermanos. Pero ahora vamos a ver, hermanos, qué significa levantarse. ¿Qué significa levantarse? Mira, primeramente, levantarse, hermanos, cuando lo vemos de la manera literal, levantarse, hermano, es llevar algo o a alguien a un nivel más alto, a un estado de firmeza. Cuando uno se cae, uno se vuelve a levantar y se afirma a sus pies. Amén. Eso es, hermanos, llevar a alguien a un estado de firmeza, a un estado de estabilidad, a un cambio de posición, a un cambio de condición. Es una decisión de fe. No se trata solo de emoción o fuerzas humanas, sino de responder al llamado de Dios para salir de donde estás. Y tenemos varios ejemplos bíblicos, hermanos. Solamente quiero usar, ¿verdad?, como un ejemplo, hermanos. Ahorita no vamos a poner este versículo en la pantalla, pero mira, en Jeremías capítulo 18, creo que es 18, del versículo 16, perdón, del versículo 6 en adelante. Allí hay una porción bíblica, hermanos, del 1 al 6, Jeremías 18, del 1 al 16. Hay una porción bíblica, hermanos, ahí donde Dios habla al profeta al profeta Jeremías. Y Dios le quiere hablar, hermanos, de una manera literal a Jeremías, y le da una ordenanza, le dice, ¿verdad? Viene palabra de Jehová a Jeremías diciéndole: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí yo te mostraré, ahí yo te haré oír mis palabras. ¿Cuántos conocen esa historia? Y bueno, tú ya sabes la historia, hermanos. El profeta Jeremías se levanta y va a ver qué es lo que Dios le quiere mostrar, qué es lo que Dios le quiere revelar. Hermanos, él es obediente, él se levanta y él comienza inmediatamente en obediencia a ir hacia la casa del alfarero. Pero mira, después hablaremos un poquito de esto, pero hoy quiero darte un ejemplo bíblico, hermanos, de alguien en la Biblia que nos dio un gran ejemplo de lo que es, hermano, caer, pero saber cómo levantarse y cuándo levantarse. Y este ejemplo bíblico, hermanos, lo tenemos, hermanos, sobre el hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, versículo del 17 en adelante, hermanos, nos relata la historia del hijo pródigo, hermanos. Y solamente voy a tocar ciertas porciones de esto, hermano, porque no me quiero concentrar solamente en un ejemplo. Pero tú conoces la historia, hermanos, cuando este muchachito, este jovencito, hermanos, le empieza a exigir al padre, ¿verdad?, que le dé la herencia que le corresponde, porque él ha tomado la decisión de ya no estar más con el padre, de apartarse del padre,
de irse y buscar su propio rumbo, de ya no aceptar o ya no seguir bajo las ordenanzas de su padre. Y tú sabes lo que pasó, hermanos. El hijo pródigo se va de la casa de su padre, se desvía, se va por muy malos caminos, le va muy mal, hermanos. Termina en una condición, hermanos, muy horrible, donde está básicamente, hermanos, alimentando cerdos. Agarró trabajo porque ya no tenía dinero ni para comer. Después de eso agarra trabajo alimentando unos cerdos y prácticamente está en un chiquero de puercos. Yo no sé cuántos sepan lo que es un chiquero, ¿verdad? Pero es un lugar donde tienen los cerdos. Y estando allí en ese lugar, hermanos, recostado en el suelo, tirado en el suelo, entre los cerdos, fíjate hasta dónde tuvo que caer esta persona para reconocer que necesitaba levantarse de esa condición. Dice la palabra de Dios que él, muriéndose ya prácticamente de hambre, alimentando a los cerdos, y ahí estaba tirado en el suelo, hermanos, alrededor de los cerdos, viendo cómo se alimentaban los cerdos, cómo disfrutaban de esa comida, y él deseando un bocado en su estómago. Y es donde dice la palabra que él volvió en sí, recapacitó finalmente, miró su condición como estaba allí. Y la palabra de Dios dice, y volviendo en sí, él dijo, y él comienza a decir, él dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y empieza a decirle, y yo le diré a él, Padre, yo sé que yo ya no merezco ser uno de tus hijos, sino que me conformo con que me trates como a uno de tus jornaleros, trabajadores. Pero tú ya sabes la historia, hermanos, cómo terminó esto. El padre no solamente lo tomó como uno más de sus trabajadores, sino que la palabra de Dios dice que, hermanos, que el padre lo esperaba con gozo. Hermanos, se lanzó sobre su hijo. Cuando su hijo regresó, lo abrazó. Y bueno, hermanos, hubo una gran celebración porque el hijo perdido había regresado. Amén. Pero mira, ¿a dónde voy con esto? Que aquí podemos ver, hermanos, que ese levantar que él dijo, me levantaré, ese levantar lo llevó a un cambio de mentalidad, a un cambio de posición, a un cambio de estado físico y espiritual. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ese levantar lo llevó a un acto de acción. Y a veces, hermanos, es lo que nos debe de llevar a nosotros el desear levantarnos a un acto de acción. Porque a veces tenemos deseos de levantarnos, pero nos hace falta el acto de acción. Entonces, ese levantar lo llevó a él a un acto de acción. La acción de reconocer nuestros errores. El hijo pródigo reconoció que, hermanos, que él necesitaba tomar una decisión. Y él no solamente tomó una decisión, sino que se determinó a levantarse y regresar, de volver al Padre. Él volvió a buscar la presencia del Padre. Hermanos, y yo quiero decirte que muchas veces para nosotros poder levantarnos necesitamos nosotros determinarnos, hermanos, a tener un acto de acción, determinarnos a volver a buscar la presencia del Padre Celestial, para poder tener un cambio, una transformación, un cambio de estado, un cambio de, hermanos, de levantarnos. Mira, y yo, hermanos, con esto digo, mira, no importa en qué condición tú te encuentres, no importa en qué estado tú te encuentres, ya sea físicamente, mentalmente, sentimentalmente o espiritualmente, no importa. No importa en qué condición te encuentres ahora mismo. La pregunta es, hermano, mira, ¿has caído en pecado? Levántate en arrepentimiento, porque Dios no te rechaza, sino que Él te restaura. Así es que si tú sientes que de alguna manera has caído en pecado, mira, no te preocupes. Simplemente Dios te dice, avanza, mi hijo, levántate. Vamos, tú puedes, levántate. Pero necesitas levantarte en arrepentimiento, así como el hijo pródigo.
¿Por qué? Porque Dios no te va a rechazar cuando tú reconoces que pecaste. Él, en vez de rechazarte, Él te levantará, te ayudará y te restaurará. ¿Estás en depresión? A lo mejor estás en apatía o en agotamiento. Yo te digo, levántate con la fuerza del Espíritu Santo y Dios te restaurará. Quizás la pregunta es, ¿has abandonado o estás a punto de abandonar el propósito de Dios en tu vida? La palabra de Dios te dice, levántate, porque aún hay planes de parte de Dios para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, hermano que estás aquí. Hombre, mujer de Dios que estás aquí. Mira, quiero ir rápidamente a otro ejemplo bíblico, un ejemplo bíblico aquí. En 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 20. Aquí nos está hablando de una situación que el rey David estaba atravesando. Una situación que fue causa de una caída para él. Una situación donde, hermanos, prácticamente David había abandonado su llamado, había abandonado su responsabilidad, había llamado, hermanos, su misión que Dios le había dado a él, porque había caído en una situación, hermanos, muy difícil en su vida. Aquí en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 20, vamos a darle lectura y dice así. Dice, entonces David se levantó de la tierra. Mira dónde estaba. Dice, entonces David se levantó de la tierra. O sea, él estaba, hermanos, cuando leemos esta historia, hermanos, aquí es una historia donde David, por causa del pecado que cometió infidelidad, se acostó con una mujer que no era su esposa. Y hermanos, a causa de esta infidelidad, esa mujer quedó embarazada. Este hijo nació, pero Dios le dijo a David, le dijo, ¿verdad? A causa de tu pecado, ese hijo morirá. Una vez que nazca, morirá. Al poco tiempo de nacer. Entonces, esta es la situación donde ese niño enfermó. David amaba a ese niño, no quería que muriera. Y él, hermanos, se tiró a tierra, le clamaba a Dios por perdón, le clamaba a Dios que si era su voluntad que no lo dejara morir a ese niño. Pero bueno, él estaba en esa situación. Pero dice aquí la palabra de Dios, entonces David se levantó de la tierra. Esto fue, hermanos, después de 7 días que él había pasado tirado en la tierra. Dice la palabra de Dios que estaba tirado en el polvo de la tierra, no comía, no dormía y simplemente estaba clamando a Dios para que su hijo no muriera. Pero después de 7 días ese niño murió. Porque eso es lo que Dios ya le había dicho a David. Y después de la muerte de su niño dice esto, dice, entonces David se levantó de la tierra. Se levantó de la tierra. Fíjate, hermanos, lo que nos dice aquí, que se levantó de la tierra. Ahora, yo me imagino, hermanos, simplemente dice, se levantó de la tierra, dice, y se lavó y se ungió. Y ahorita seguimos lo que dice el pasaje. Pero yo le quiero agregar un poquito aquí porque yo pienso que tiene lógica. Yo pienso, hermanos, que cuando la Biblia dice que entonces David se levantó de la tierra o del suelo, yo me imagino que no nomás se levantó y fue a bañarse y a lavarse, sino que, como dije al principio, yo pienso que él se levantó después de 7 días tirado en la tierra. Yo me imagino que se empezó a sacudir el polvo, ¿verdad? A sacudir el polvo y comenzó a avanzar. Empezó a avanzar después de 7 días. Ahora, hermano, mira, una cosa que quiero que entendamos, hermanos. ¿Qué significa el polvo? ¿Qué significa el polvo, hermanos? El polvo, hermanos, mira, puede ser un montón de cosas cuando tú lo pones, lo espiritualizas. El polvo puede ser tantas cosas que te suceden a ti en la vida, que se te agarran, se te pegan de allí, hermanos, se te pegan de ti y no te sueltan, a lo menos que tú los sacudas y los sueltes. El polvo puede tipificar, hermanos, la falta de perdón, que muchas veces eso es lo que no te deja avanzar. Puede tipificar, hermanos, un hábito, un pecado. Puede tipificar muchas cosas, la arrogancia.
puede muchas cosas. El polvo puede tipificar tantas cosas que te ensucian, que te dan un aspecto de suciedad. Entonces yo me imagino que dice que entonces David se levantó de la tierra, se sacudió y comenzó a avanzar. Dice, y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y lo adoró. Wow. Miren el orden en que va esto. Mira, hermanos, el orden en que va esto. El primer paso que dio fue: no, yo necesito levantarme de esta condición. Yo necesito hacer un cambio en mi vida. Yo no puedo seguir bajo esta condición. Lo primero que hizo es levantarse, sacudirse de todo lo que lo estaba atando allí. Y después dice la palabra de Dios que se lavó, se limpió de toda esa suciedad que se le había pegado a él, que le daba un aspecto mal. Y se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y le adoró. Pero en el contexto de este versículo, hermanos, vemos cómo David, a causa del pecado que cometió y a causa de la enfermedad de su hijo, él cayó en un estado de gran lamento, de tristeza, en un grave pesar y quizás aún en una grave depresión. Y todo esto lo llevó a desconectarse del propósito de Dios en su vida. Porque él debería de estar como rey, liderando al pueblo, dando consejos, guiándolos. Pero mira dónde estaba. El enemigo lo tenía tirado en el suelo, apartado, sin levantarse. Dice la palabra de Dios, hermanos, que por varios días David había abandonado todo. Se dejó caer y permaneció tirado en la tierra sin comer, sin bañarse, sin cumplir con su misión como rey de Israel. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que al séptimo día David recapacitó y levantándose se sacudió el polvo, abandonó ese lugar, esa condición, y levantándose cambió sus vestiduras, se ungió y entró en adoración a Jehová. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Que el enemigo lo había desconectado del llamado de Dios. El enemigo había logrado desconectarlo de la responsabilidad, de la misión que Dios le había dado. Pero cuando él tomó la determinación de levantarse, de sacudirse el polvo, de volverse a lavar, de ungirse, hermanos, y regresar a la casa de Jehová en adoración, esto quiere decir que él retomó su llamado nuevamente, lo retomó su misión, retomó su posición como rey que Jehová le había ungido para el pueblo de Dios. Volvió a recobrar lo que el enemigo le quiso quitar. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida, hermanos? Mira, levantarse es una invitación, es la invitación, hermanos, que día a día nos hace Dios. Hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios siempre nos está animando, nos está motivando a que es tiempo de avanzar, que es tiempo de caminar, es tiempo de levantarnos. Entonces, hermanos, levantarse es la invitación que día a día nos hace Dios. Iglesia, tengamos mucho cuidado, porque es tan fácil detenerse en el camino. Es tan fácil detenerse en el propósito y en el llamado que Dios nos ha trazado. Es tan fácil. Es tan fácil detenerse en la misión en la cual el Señor nos ha enviado. ¿Por qué es tan fácil detenerse en el llamado de Dios? ¿Por qué? Estaremos viendo, hermanos, algunas razones enseguida el por qué es tan fácil detenernos en el llamado de Dios. Y Jeremías, como te había dicho, en Jeremías capítulo 18, versículo del 12 en adelante, ahí es donde Dios empieza a hablarle a Jeremías y le dice: Jeremías, levántate y vete a la casa del alfarero. Fíjate lo que le está diciendo en esta palabra: levántate y vete. En otras palabras, hermanos,
Lo que Dios estaba haciendo, hermano, le estaba dando una orden de apartarse de ese lugar donde estaba, de apartarse de algo o de alguien. Esto aplica a nosotros, ¿verdad, hermanos? Es una orden de parte de Dios que nos dice que nos apartemos de algo o de alguien. ¿Qué significa levantarse y vete? Significa dejar atrás algo. Significa abandonar algo. Significa renunciar a algo o a alguien. Significa salir de un lugar, de una condición en la que te encuentras, para avanzar hacia donde Dios te quiere llevar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor le dice a Jeremías: Jeremías, levántate y vete. Le está dando una orden: no permanezcas allí más. Le está dando una orden: yo quiero revelarte mucho más de lo que tú sabes. Yo quiero revelarte cosas nuevas. Yo quiero llevarte a un nuevo nivel. Yo quiero llevarte a un nuevo avance. Pero tú necesitas hacer algo. Tú necesitas levantarte y dejar atrás tu comodidad. Dejar atrás lo que por tanto tiempo has estado allí. Abandonar ese lugar, abandonar esa condición, abandonar esa pereza espiritual, abandonar esa apatía espiritual, abandonar, hermanos, la incertidumbre, abandonar, ¿verdad?, todas esas cosas que te estancan. Muchas veces el Señor nos llama a salir de un estancamiento espiritual. Nos llama a abandonar muchas cosas que nos están estancando. A veces el Señor nos llama a abandonar la crítica. Nos llama a abandonar la rebeldía en contra de su palabra. Nos llama a abandonar toda la incertidumbre, la incredulidad. ¿Por qué? Porque Él quiere entregarnos, hermano, quiere entregarnos nuevas bendiciones. Él quiere entregarnos nuevas bendiciones para darnos nuevas conquistas y entregarnos nuevas victorias, mi amado hermano. Dios tiene muchas conquistas delante de ti, y detrás de esas conquistas Él ya tiene las victorias preparadas para ti. Pero muchas veces, hermanos, no vemos estas bendiciones. ¿Por qué? Muchas veces no vemos esas conquistas porque nos rehusamos a obedecer a la voz de Dios. En Lucas capítulo 6, versículo 46, mira, ahí hay un versículo donde dice: ustedes dicen que yo soy su Señor, ustedes dicen que yo soy su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno hacer. Y Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Por eso es que a veces Dios, hermanos, a veces tú estás bien cómodo, o yo estoy bien cómodo en alguna área de mi vida espiritual, y a veces yo pienso, yo digo, bueno, lo tengo todo, wow, qué chévere, no, pues aquí está todo dar. Pero no, para Dios no es chévere. Para Dios dice: no, ya es tiempo de volar, ya es tiempo de conquistar nuevas conquistas, ya es tiempo de dejar eso atrás y ver algo nuevo en tu vida. Y a veces ahí es donde Dios nos dice: ¿sabes qué? Aunque parezca que todo está chévere, levántate y vete a donde yo te mostraré. Entonces, hermanos, y a veces nosotros, por estar cómodos, decir: no, pero aquí está bien, mejor aquí me quedo. Y es por eso que a veces no vemos las nuevas conquistas que Dios quiere que veamos. No vemos los nuevos milagros, hermanos, las nuevas cosas que Dios tiene para nosotros. Mira, Proverbios capítulo 1. Primeramente voy a volver a repetir Lucas capítulo 6, versículo 46. Dice: ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Proverbios 1:24 dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese. Versículo 25 dice: sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. El 27 dice: cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Wow, esto está fuerte, hermanos. Esto está fuerte porque es Dios hablando, diciéndonos: mira,
yo te necesito, yo quiero llevarte a un mejor lugar, a una mejor posición, yo quiero llevarte a nuevas conquistas. Pero por cuanto tú no escuchas mi voz, pero por cuanto tú no me haces caso cuando yo te hablo, va a llegar un momento donde vas a estar en graves problemas. Va a llegar un momento donde vas a querer buscar mi rostro, donde me vas a llamar, pero ya va a ser demasiado tarde. Va a llegar un momento donde vas a clamar a mí, pero ya no va a haber respuesta. Hermanos, yo no quisiera estar en ese estado donde clamo a Dios y ya no hay respuesta porque ya es muy tarde. No, yo cuando leía esto digo, wow, esto es algo muy serio. Hermanos, mira, yo no quisiera pasar el resto de mi vida diciendo, yo pensé que hoy la mano de Dios se iba a mover a mi favor y no se movió. Yo no quiero pasarme el resto de la vida, hermanos, diciendo, yo pensé que Dios hoy me iba a responder y no me respondió. No, yo no quiero eso para mi vida. Yo creo que nadie de aquí quiere eso para su vida. Por eso el Señor te dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No lo endurezcáis. Jeremías capítulo 18, versículo de 2 en adelante dice, levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Dios invita a Jeremías, hermanos, y hoy en día a nosotros Dios nos está invitando, hermanos, a levantarnos, porque Dios, hermanos, nos quiere revelar un misterio. Dios nos quiere revelar cosas nuevas. Quiere mostrarnos el crecimiento a través del quebrantamiento, porque el quebrantamiento te lleva a la restauración de todo tu ser. Yo quiero decirte, hermanos, que las uvas se prensan para hacer vino, el trigo se muele para hacer pan, y Dios quebranta nuestra voluntad, hermanos, para hacernos vasijas útiles para su reino. ¿Qué es el quebrantamiento? Bueno, primeramente, hermanos, sin quebrantamiento no hay cercanía con Dios. Sin quebrantamiento, hermanos, no hay salvación. ¿Y por qué yo digo esto, hermanos? No me malinterpretes. Yo sé que la salvación es por gracia, hermanos, y nosotros somos salvos por gracia, no por obras. Yo lo entiendo. Pero para que una persona venga a Cristo tiene que haber un corazón quebrantado. Un corazón duro jamás va a querer venir a Cristo y jamás lo va a hacer. Entonces, por eso es que yo digo que sin quebrantamiento de corazón, hermanos, no hay salvación, porque no vas a querer venir al Señor. El quebrantamiento, hermanos, es un medio utilizado por Dios para quitar todo lo que es un estorbo en nuestra vida, en nuestro corazón, para que Él nos use al máximo, para que podamos ser de máxima utilidad en sus manos. Así es que el mensaje es: avanza, no te estanques en donde Dios solo quería enseñarte algo. Mira, hay momentos donde Dios te detiene, hay momentos donde Dios te va a detener por un tiempo, pero no es para que tú te quedes ahí para siempre, sino que hay veces que Dios te detiene, hermano, pero no para que te quedes ahí estancado, hermano, donde estás, sino que Dios, hermano, solo quería enseñarte algo quería enseñarte el Señor, no para que te quedas ahí para siempre. Ahora mira, el quebrantamiento, hermanos, es algo que el Señor utiliza para hacernos unas vasijas de honra para Él. Y Él te dice que avances, no te estanques. En el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 15, y yo sé que estos versículos no se los di a mi hermano allá atrás, pero no te preocupes, solamente te voy a decir lo que sé de aquí. Cuando Dios nos pide que avancemos, es porque Él ya hizo lo que Él necesitaba hacer. Y cuando Él te dice avanza, es porque ya te dio la luz verde, es porque ya está todo preparado, es porque ahora tú tienes que hacer tu parte, porque Él ya hizo su parte. Entonces el Señor nos está diciendo avanza. Y eso fue lo que sucedió en el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 15.
¿verdad? Entonces dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Tú te recuerdas esta historia? Donde yo ya estaba listo, Dios le dijo a Moisés, hey Moisés, ¿sabes qué? Pon tu vara sobre el mar y vas a ver mi gloria, vas a ver la gloria de Dios. O sea, y ellos clamaban, no sabían qué hacer. Y es donde Dios dice, ¿por qué claman a mí? Le dice a Moisés, dile a mi pueblo que avance, ya está todo listo, ya está preparado, yo tengo el control de las cosas. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Qué significa avanzar? Avanzar significa seguir caminando aunque no todo está claro. Tú avanzas por fe. El pueblo de Dios tuvo que avanzar por fe. Ellos no iban a ver al mar abrirse a lo menos que sus pies ya tocaran el agua, por fe. Porque Dios les dijo, avanza, avanza, tú vas a ver mi gloria una vez que tú avances en fe. Entonces, avanzar, mi amado hermano, es seguir caminando aunque no todo esté claro en tu vida, pero avanzar en obediencia a Dios. ¿Qué significa avanzar? Obedecer a Dios aunque no sientas fuerzas. Aunque no sientas las fuerzas, eso es avanzar, obedecer a Dios. ¿Qué significa avanzar? Tomar decisiones de fe, hermanos, que te sacarán del lugar del estancamiento. Eso es avanzar. El pueblo de Israel, hermanos, salió de Egipto, pero no era suficiente salir. No era suficiente salir de Egipto. Tenían que avanzar hacia la tierra prometida. Es igual con nosotros. Dios ya nos sacó del mundo, el mundo de pecado. Dios ya nos sacó, hermanos, de esa vida antigua que llevábamos. Yo sé de dónde me sacó a mi Dios. Dios a mí me sacó de un mundo corrupto, un mundo donde yo posiblemente ya casi seguro que yo ya no tuviera vida si hubiera seguido en ese mundo, en esa condición. Dios me sacó de allí a mí, pero no fue suficiente que Él me sacara, me rescatara de allí, sino que ahora yo tenía que avanzar en obediencia a su palabra. Ahora yo tenía que avanzar por fe, que lo que Dios me estaba diciendo que Él haría conmigo, aunque no lo veía claramente y no lo entendía, yo tuve que avanzar por fe. Entonces el pueblo de Israel, hermanos, salió de Egipto, pero no era suficiente salir. Tenían que avanzar hacia la tierra prometida. ¿En qué tenemos que avanzar nosotros? Tenemos que avanzar en el perdón, ¿verdad? En el perdón, hermanos, no sentirse, hermano, muchas personas tienen la falta de perdón. Tenemos que avanzar, hermanos, en tu llamado, en el llamado que Dios te ha hecho. Muchos de ustedes se han estancado en ese llamado. Tú sabes que tienes un llamado de Dios. Tú sabes que Dios te está llamando a algo grande. Pero muchos de nosotros sabemos que tenemos un llamado de Dios, pero nos quedamos estancados solamente en el llamado y no nos hemos determinado a avanzar. ¿En qué más necesitamos avanzar? Avanzar en tus hábitos, ¿verdad? Comienza a orar, comienza a servir, comienza a sembrar en lo espiritual. Necesitas avanzar en esa área, a comenzar, hermanos, a orar. Hermanos, a veces no es fácil orar cuando estás cansado. A veces no es fácil levantarte a orar cuando Dios te llama a las 2, 3 de la mañana y que quiere que tú hables con Él. A veces no es fácil, hermano. A veces las cobijas se pegan y no se quieren soltar. No es fácil, pero necesitamos avanzar en eso. Avanzar, hermanos, ¿verdad? En todas las áreas de tu vida. Dios nos está llamando a avanzar, mis amados hermanos. Entonces, yo con esto te dejo. Mira, solamente, hermanos, el Señor nos está motivando a que es tiempo. Tú sabes que tú tienes un llamado de parte de Dios. Tú lo sabes. Tú sabes a qué te está llamando el Señor. Tú sabes. Lo que Dios pone en tu corazón a hacer no es casualidad, es porque ya tiene un propósito en tu vida. Pero necesitas levantarte y avanzar. O sea que Dios te está llamando a levantarte, a sacudirte el polvo y avanzar. Sacúdete esas cosas que son las que te están estancando. Sacúdate esas cosas que tú sabes que no te dejan avanzar, que tú sabes que te están estorbando. Sacúdetelas. Ese es el polvo. Sacúdate ese polvo que se te pega
Ese polvo que te hace ver sucio, ese polvo que te hace ver como, ¿verdad? Como cuando una casa, hermano, está toda empolvada, una casa está sucia, la veo, uno todo empolvada por fuera. Lo primero que se le viene a la mente a una persona que ve una casa de esas, dice, esa casa es una casa abandonada. Que tú no te veas como un hijo de Dios abandonado. Que tú no te veas como que hay tanto polvo allí que se te ha pegado y que eres un hijo de Dios pero abandonado por Dios. No. Límpiate, sacúdete ese polvo, lávate, úngete, regresa a la casa de Jehová y alaba, adora a Jehová y escucha su voz. Amén. Así es de que, hermanos, yo con esto te dejo. Con esta meditación yo te dejo, hermanos. Solamente es Dios haciéndote un llamado, un recordatorio, que tú tienes un propósito, que tú tienes una misión que cumplir. Y Dios muchas de las veces te cierra puertas en unas áreas, te cierra puertas en ciertos lugares, y te las cierra porque ya tiene un propósito nuevo para ti. Y aunque tú no veas las cosas con claridad, tú tienes que entender que todo lo que sucede, hermano, es porque Dios lo permite. Y todo lo que sucede, lo entiendas o no lo entiendas, es porque Dios ya tiene un propósito para tu vida y la mía. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, pueblo de Dios, levantémonos. Sacúdete el polvo, sacúdete lo que te está estorbando, sacúdete todo ese estorbo que tienes y comienza a avanzar hacia el llamado que Dios te está haciendo. Amén. Así, hermanos, con esto yo te dejo. Voy a darle gracias a Dios, hermanos, por este día. Una pequeña oración y después le paso el lugar a quien corresponda. Pero inclina tu rostro y ayúdame a darle gracias a Dios. Bendito Dios Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, mi Dios. Espíritu Santo, gracias por recordarnos, Señor, de que tenemos un compromiso contigo, Señor. De que tenemos una misión, Señor, que muchas veces se nos olvida. Gracias por recordarnos que necesitamos levantarnos, sacudirnos el polvo y avanzar hacia tu divino llamado, Señor. Te damos gracias por este día, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Así, mi hermano, yo le paso el lugar a